Y gracias a esa colaboración descubrimos la existencia del Club de la Construcción, es decir, que era ya una organización criminal absolutamente sofisticada, ya no había ni competencia entre ellos. Exitosa. Era el oligopolio de la corrupción. Se ha hablado hasta el cansancio sobre el hecho de que la gran tragedia nacional, el gran problema del Perú, no es que le falten recursos, le falten posibilidades. Es más, ni siquiera el problema del Perú es la calidad de su gente, que ha demostrado tener aquello que en el mundo se llama hoy resiliencia, es decir, esa capacidad de sobreponerse a cualquier adversidad y levantarse siempre y seguir adelante. Eso es el peruano común y eso es un patrimonio, eso es un capital tan o más importante que el que puede ser el tener cobre, tener oro o tener plata. El gran problema del Perú, la gran tragedia de nuestra república, y según Alfonso Quirós, como ya se ha dicho también hasta el cansancio desde antes, ha sido el problema de la corrupción. Y la corrupción está directamente ligada a la carencia de una clase política, de una clase dirigente que merezca siquiera el nombre. El Perú, desde su fundación como república, en términos reales y dramáticos y trágicos, ha ido pasando de mano en mano de gente que tenían en común la falta de una visión y de un proyecto nacional para el Perú, la incapacidad para la gestión de la cosa pública, pero sobre todo la corrupción. Por 2 siglos, por más de 2 siglos, la política en el Perú ha sido un sinónimo de delincuencia. La visión de la lucha por el poder era la lucha por comerse la torta, por llegar a la administración de los presupuestos públicos para robarse la mayor cantidad de dinero que sea posible. Y son incontables las fortunas que se han construido en el Perú gracias a la corrupción. Y no estoy hablando solamente de políticos que se han enriquecido llegando a la cima del poder y a partir de eso a la capacidad de tomar decisiones sobre las contrataciones y el gasto público y morder el pedazo más grande que puedan, sino a las fortunas privadas que se han hecho comprando la voluntad de los políticos. Esa ha sido la tragedia nacional. Ese es el problema que tenemos que resolver. Tenemos que barrer de la política peruana a los oportunistas, a los incapaces, pero sobre todo a los corruptos, a los que han ensuciado la política hasta degradarla al nivel que la estamos sufriendo en estos momentos. Y por eso fue tan significativo que en un momento, y de esto también hemos hablado, porque todos sabíamos que esto estaba pasando, pero el problema es cómo lo probamos. Y por eso es que fue tan importante que en determinado momento, por una investigación que es cierto no empezó acá, empezó en Brasil, empezó en los Estados Unidos, la empresa Odebrecht se vio obligada ante las evidencias y teniendo en cuenta que era probablemente, si no la más, una de las más grandes constructoras, no de Brasil, del mundo, se vio obligada a reconocer que para el desarrollo de sus negocios había tejido en diversos países redes de corrupción que consistían en procedimientos que comenzaban por el financiamiento de las campañas electorales para comprar la voluntad de los políticos o el voto de los congresistas y que terminaban con el otorgamiento de obras y de contratos. Odebrecht reconoció que esto había ocurrido y por primera vez, exitosa, pudimos saber una verdad a la cual por poco habíamos rascado, gracias a las investigaciones, sobre todo del periodismo independiente en tiempos anteriores a Odebrecht. Y el tema es que esta información produjo un enorme shock y nos enfrentó a una dramática realidad. Los presidentes de la República del Perú eran unos coimeros, eran unos delincuentes y eso no era una presunción, eso no era producto de la imaginación desbordada de alguien, no señor, era el testimonio
de quien decía: yo le he pagado a candidatos a la presidencia, yo he comprado la voluntad de presidentes, de gobernadores regionales, de alcaldes y alcaldesas. Sí, señor. Eso decía Odebrecht. Y estuvo dispuesta a aportar información que nos permitiera llegar a esa verdad. Y el problema es que ahí se abrió el espacio de una negociación que la dimos en las peores condiciones. Porque los señores ya estaban en Brasil, cosa que no debió ocurrir. Debimos hacer esa negociación impidiendo su salida del país, pero eso no dependió, hay que recordarlo, de los fiscales que hoy son considerados como responsables de esas condiciones. Sin embargo, en ese momento había que tomar una decisión y se tomó. Yo recuerdo una discusión con el procurador Ramírez que decía: hay que levantar la valla de la reparación. Y yo le decía: no. Si Odebrecht nos va a decir quiénes son los presidentes del Perú que han robado y nos da las evidencias, eso no tiene precio. Eso no tiene precio, porque vamos a saber por primera vez lo que estaba ocurriendo en el Perú. Porque no solamente se trataba de que los señores de Odebrecht decían que ellos habían pagado campañas electorales para luego pagar comisiones, para luego hacerse cargo de obras, en la mayor parte de los casos sobrevaluadas, sino que otras empresas habían participado en el esquema, es decir, otras empresas internacionales, sino empresas nacionales como la de señores Graña y Montero, que eran ligados al Grupo del Comercio, porque eran los principales accionistas del Grupo del Comercio y que estaban envueltos, ¿no?, en una bandera así de pureza, cuando no lo eran simple y llanamente unos delincuentes. Y eso lo pudimos saber gracias a la colaboración de Odebrecht, que le dimos más concesiones de las que debimos, probablemente. Que las cosas se pudieron hacer mejor, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Pero a mí lo que me llama la atención es que hoy la discusión es señalar con el dedo a fiscales como Rafael Vela, que se fajaron por esto y que en el camino pudieron haberse equivocado, y nos están diciendo: les han dado esto, les han dado lo otro, no los embargaron, pero no nos dicen: está preso y sentenciado Alejandro Toledo gracias a esa colaboración. Y va a ir preso y sentenciado Ollantumala por esa colaboración. Y Susana Villarán va a ir a la cárcel por esa colaboración. Y el gobernador Acurio va a ir a la cárcel por esa declaración. Y Alan García habría ido a la cárcel si no se hubiera suicidado por esa declaración. ¿Eso no tiene valor? Eso no tiene valor. Y ahora sabemos quién es el señor Graña. Ahora lo sabemos. Declarado por él mismo y reconocido por él mismo que es un delincuente. Y gracias a esa colaboración descubrimos la existencia del Club de la Construcción, es decir, que era ya una organización criminal absolutamente sofisticada, ya no había ni competencia entre ellos. Exitosa. Era el oligopolio de la corrupción. 8%, hoy te toca a ti, mañana a mí, así era. Que eso ha permitido desenredar otras historias. Y no es verdad lo que se dice, que la colaboración es solo sobre 4 delitos. No, señor. Es sobre 4 delitos el cuerpo principal de la colaboración. Pero el compromiso de esa colaboración es que en cada investigación que avance la Fiscalía, Odebrecht está obligada a decir todo lo que sabe y lo ha estado haciendo. Por supuesto que han reclamado, porque tontos no son, el beneficio de que no se les incluya en esos procesos. Es decir, me parece que estamos enfrentados una vez más y en un contexto donde están pasando cosas que preocupan. Y preocupan no solamente porque se están produciendo cambios en horas. Ha salido de la coordinación del equipo de fiscales que investigan el lavado de activos Rafael Vela, todavía es coordinador del equipo Lavajato. Y no sabemos hasta cuándo. Acaba de ser removido también el fiscal Jorge Chávez Cotrina de la coordinación de las fiscalías que luchan contra el crimen organizado. Y el problema es que la Fiscalía no nos da ninguna explicación. En un momento donde hay una andanada de sectores que además es un descaro lo que está ocurriendo.
No los voy a nombrar porque no quiero envolverme en discusiones particulares, pero hay abogados que tienen, no digo lo que tengo acá en la boca con respecto a lo que son estos abogados, pero lo primero que son es unos falsos y mentirosos, porque están hablando como opinólogos, como técnicos e independientes, mentirosos. Ustedes son abogados de los acusados de la corrupción. Por Dios. Exitosa. Ustedes están defendiendo los intereses de sus clientes. Ustedes quieren que el acuerdo con Odebrecht se caiga para defender los intereses de sus clientes. Ustedes están litigando contra el Estado peruano en tribunales internacionales. Y por eso necesitan que se caiga el acuerdo de Odebrecht para defender lo que le pagan sus clientes. O sea, que no vengan acá a ponernos la cara de que son independientes. Igual que los políticos de partidos involucrados, la mayor parte de ellos en todos estos hechos de corrupción. Y lo que están defendiendo es su pellejo, no la verdad, los acuerdos correctos. Yo creo que el acuerdo con Odebrecht fue muy importante, que tuvo defectos, sí señor. Si estos se pudieran corregir todavía, bienvenidas las correcciones. Pero lo que no podemos aceptar es que los enemigos de que en el Perú no haya impunidad, de que en el Perú se haga justicia, de que en el Perú se acabe la corrupción. Es decir, no podemos permitir que esta gente gane. Porque no nos estamos dando cuenta de lo que está en juego en términos de nuestro destino como país. O sea, un país donde los presidentes roban, donde los gobernadores roban, donde los alcaldes y alcaldesas roban, una vez más, ¿con qué autoridad moral le vamos a reclamar a los jóvenes que respeten la ley? Y cuando se empieza a tener un atisbo de justicia, se lo quieren traer abajo. Es decir, ¿con qué autoridad le miramos a los ojos a los chicos y chicas de este país para decirles respeta la ley? Si los presidentes son unos ladrones. Y encima quedan impunes gracias a la manipulación del sistema de justicia, al cambio de las leyes, como lo que está ocurriendo hoy en el Congreso. Exitosa. Es decir, yo creo que estamos en un momento realmente decisivo y que lo que ocurra en relación al caso Lavajato se va a pagar en términos electorales, porque es como echarle leña al fuego, porque es como agregar a que en el Perú no solamente tenemos un crecimiento económico donde la inmensa mayoría de peruanos terminan no siendo beneficiarios, cosa que tiene que cambiar. Y no lo digo yo, lo ha dicho acá sentado el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño. Él lo ha dicho. El crecimiento sin beneficio para las grandes mayorías no es lo que nos interesa, no tiene sustento, no tiene futuro. Hay que cambiarle la vida a la gente. Pero si a eso le sumamos, si no corregimos la falla de nuestro proyecto de crecimiento, si a eso le sumamos la impunidad, le sumamos la impunidad, agárrense por lo que pueda venir el 2026. Agárrense por lo que puede venir el 2026. Están advertidos, ¿ah? Están advertidos. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. 95.5 de la FM en Lima, canal 34 de Movistar, estamos en el 6.1 de la televisión digital terrestre